¿Qué es el principio de Arquímedes? ¿Qué son los fluidos? ¿Y cómo funciona un submarino? Hoy Salvador Larga Espada, Mateo Oviedo, Geisel Reyes y su servidor Moisés Gallegos, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería, les estaremos explicando estas preguntas. Comencemos. ¿Qué son los fluidos? Son sustancias que presentan fuerzas de atracción débiles entre sus partículas. Ahora bien, algunas de sus características son que pueden estar tanto en estado líquido como gaseoso. Estando en un estado líquido no pueden mantener una forma concreta, ni pueden ser incomprensibles, mientras que estando en un estado gaseoso ocupan todo el volumen que esté disponible en su ambiente. Presión. La presión es una magnitud física escalar representada con el símbolo P que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. Como podemos ver en la fórmula, presión P viene siendo igual a la fuerza entre el área. La densidad. La densidad se define como la razón que existe entre la masa que posee un cuerpo y el volumen que ocupa el mismo en el espacio. La densidad tiene una unidad de medida, el cual está en kilogramos sobre metros cúbicos, el cual está representada por el símbolo griego ρ. Como vemos en la fórmula, ρ viene siendo igual a la masa sobre el volumen. Acá teniendo un ejemplo, tenemos dos cubos, uno hecho de madera y uno hecho de acero. Como podemos ver, la densidad de la madera es inferior a la de acero. ¿Por qué? Porque vemos que posee una densidad entre 400 y 900 kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que la densidad del acero posee una densidad de 7850 kilogramos cúbicos más o menos. El empuje. El empuje viene siendo la fuerza que actúa sobre un objeto en dirección opuesta a la gravedad. En otras palabras, tenemos que es la fuerza hacia arriba que se opone al peso del objeto. Ok, ahora, teniendo en cuenta todo esto, vamos a lo importante, vamos a lo que venimos. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que establece que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo está sometido a una fuerza ascendente o de flotación cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Ok, ¿qué entendemos con esto? Veamos así con un ejemplo. Tenemos una pelota de plástico y un vaso de agua. ¿Qué pasa si sumergimos dicha pelota en el vaso? Va a flotar. ¿Por qué? Porque la densidad es inferior a la fuerza que ejerce el agua. Ahora, ¿qué pasa si en vez de una pelota tenemos una moneda? ¿Qué pasa? Claro, se hunde. ¿Por qué? Porque esta tiene una densidad mayor a la del agua. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los submarinos o cómo funcionan los submarinos? Bueno, que el submarino puede flotar tanto como hundirse. ¿Y cómo hace esto? Con unos tanques, los cuales poseen aire, ¿qué es lo que hace que floten? ¿Por qué? Porque el aire es súper inferior a la densidad, la densidad del aire, es súper inferior a la del agua. Esto hace que flote. Y si estos tanques se van llenando de agua, por lo que hace que el submarino pese y su densidad sea mayor. Y esto hace que se hundan los submarinos. Para esto hicimos un pequeño experimento, mi equipo y yo, de cómo funciona un submarino. Como podemos ver, usamos una jeringa como submarino, entre comillas, por así decirlo. Y podemos ver que al principio flota. ¿Por qué? Porque está llena de aire. Su densidad es súper inferior a la del agua. Ahora bien, ¿qué pasa si esta se va cargando de agua? Como pueden ver, va hundiéndose poco a poco. Los materiales que se ocuparon para realizar este experimento son los siguientes: una guía de suero, jeringa 25 mililitros, 3 monedas, tijera, pistola de silicón y una pecera. Procedimiento. Para llevar a cabo este experimento, primeramente recortamos la guía de suero por uno de sus extremos, luego se colocó el otro extremo en la parte superior de la jeringa.
para posteriormente poder conducir el aire dentro de la misma. Luego se pegaron 3 monedas por fuera de la jeringa para crear un peso en ella, para así simular como si este fuera un submarino. Una vez montado todo para el experimento, se procede a poner la jeringa dentro de la pecera. Y en el video se puede observar que cuando la jeringa está completamente llena de aire, esta flota, aún así, tenga el peso de las monedas. Pero si retiramos el aire, haciendo que este salga por medio de la guía de suero de la jeringa, comenzará a hundirse, debido a que su densidad aumenta, ya que el aire que contiene en su interior ha salido de ella. Para entender un poco más sobre el experimento, tenemos que el empuje y la flotación están estrechamente relacionados a través del principio de Arquímedes. Este principio establece que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un flujo es empujado hacia arriba por una fuerza de empuje cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. La flotación de un objeto depende de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en el que se encuentra. Aquí es donde el empuje juega un papel crucial. Si el peso del objeto es mayor que el empuje, el objeto se sumerge completamente y cae al fondo. Si el peso del objeto es menor que el empuje, el objeto se sumerge parcialmente en cantidad suficiente para que el peso del fluido desalojado sea igual que el peso del cuerpo, es decir, este flota. Si el peso del objeto es igual al empuje, el objeto podría encontrarse igualmente en el límite de la superficie del fluido o en el fondo. Por lo tanto, el empuje es la fuerza que permite que los objetos floten en los fluidos. En esta parte del experimento, se puede apreciar la manera en que medimos la altura y la profundidad que tiene la jeringa una vez que ésta se encuentra sumergida, ayudándonos con una regla dentro de la pecera y en dependencia de cuánto aire estaba teniendo en su interior, de lo cual se obtuvieron los datos que se ocuparán para el tracker que se explicará a continuación. Ahora explicaremos el experimento mediante la aplicación de tracker, en donde exportamos el video donde está la jeringa en el punto más bajo de la pecera, esto debido a que no contiene aire. El tracker, al empezar el seguimiento de la jeringa, va registrando la altura en centímetros. A medida que el aire va entrando en el interior del cilindro, la jeringa va ascendiendo. En la segunda gráfica, esto se ve reflejado en el eje de la ordenada de la altura y en la abscisa el tiempo que ha transcurrido. Cuando la jeringa contiene su máxima capacidad de aire, vemos que ya alcanzó a subir todo el bloque de agua en la superficie.